volvemos a nuestra hora de entrevista. En Pulsión de Radio, ya se viene la hora de entrevistas. La hora de entrevistas. Bueno, bien, Luis, cuéntenos, ¿quién es el entrevistador? ¿Quién es Valentín Barenblit, ¿no? Barenblit, vos decías colegas, ¿no? que tienen historias para contarnos, pero Barenblit es un maestro, Sí. de maestros te diría, es una leyenda de bajísimo perfil. Sí. Es alguien que toma la posta de Mauricio Goldenberg en el Lanús, ese proyecto, vamos a decir, pionero en Latinoamérica y uno de los pioneros en el mundo en salud mental, psicoanálisis, cuestiones comunitarias, etcétera, que es interrumpido por la dictadura. Él se tiene que ir y más o menos replica algo de este espíritu, sobre todo en España, en Brasil también y en otros países hispanoparlantes. O sea, Valentín Barenblit es una referencia en los temas de salud mental, la cuestión comunitaria, la lectura psicoanalítica. Tiene una institución que está abierta a todas las escuelas psicoanalíticas, cualquiera de cualquier escuela, y que no es psicoanálisis también puede dar ahí sus cursos, sus seminarios, sus conferencias. Pero aparte, sobre todo, y ustedes lo van a poder palpar en la entrevista, es un ser humano excepcional. Bueno, vamos a la entrevista. ¿Cómo le va, doctor? Ya ahora sí estamos en el aire, ¿sí? Así que ya comenzamos este programa especial que estamos grabando otro día del habitual con un entrevistado realmente, Gabriel, ¿cómo lo decimos? De lujo. Las palabras quedan cortas. Sí, me parece que no hay realmente... Trabajador de la salud mental. Sí. Bueno, pero qué trabajador, ¿no? Como diría alguien, uno de los primeros trabajadores de la salud mental, el doctor Valentín Barenblit. Hoy es nuestro entrevistado que ha tenido la gran generosidad y disposición de estar para esta entrevista en Pulsión de Radio. Médico psiquiatra, psicoanalista, uno de los pioneros del tema de salud mental comunitaria y del tema psicoanalítico en Argentina y también en España. Un pionero, un prócer, disculpen la palabra, un prócer vivo y al que generaciones de psicólogos y psiquiatras y psicoanalistas le deben muchísimo. Así que bueno, vamos a dar comienzo a la entrevista y bienvenido y buenas tardes, buenas noches, doctor Valentín Barenblit. Aquí casi buenas noches. Casi buenas noches. Bueno, la idea es hoy tener una entrevista con usted haciendo un poco el recorrido de su historia, que es muy rica, pero también comenzar cosas de la actualidad en el campo de la salud mental y el psicoanálisis y lo que usted quiera también decir, ¿no? Gabriel, lo que sabemos de Valentín Barenblit nace en un lugar mítico para la salud mental y el mundo psi en Argentina, que es el Lanús. Sí, el Lanús, que además, después de un recorrido muy importante, Valentín, llegaste a conducir, ¿verdad? Efectivamente, pero siempre siguiendo las enseñanzas de nuestro gran maestro, el doctor Mauricio Goldenberg, y con el aporte sostenido de todas las y los colegas que desarrollamos esa actividad mítica de alguna manera en el campo de la salud mental en Argentina, pero que tiene en Mauricio Goldenberg su reconocido fundador y promotor durante muchos años. Sí, sabes, Valentín, que es notable que la historia del Lanús recién se empezó a recuperar hace tiempo, ¿no? Porque yo recuerdo en alguna entrevista que leí que Mauricio Goldenberg decía que estaban tan ocupados con las prácticas que se olvidaron de escribir, de escribir sobre la experiencia, ¿verdad? Efectivamente, fue uno de nuestros fallos, por así llamarlo, que hicimos mucho más de lo que transmitimos por escrito.
pero de cualquier manera la trayectoria recorrida durante muchos años le da crédito y reconocimiento a la tarea iniciada por Mauricio Goldenberg y sostenida por distintas generaciones hasta el día de hoy. Y una pregunta, ¿cómo llegaste al Lanús? Porque estamos hablando de una experiencia que se inicia en el año 1956, ¿no? Sí. ¿Y cómo llegaste vos al Lanús? Bueno, el prestigio del servicio ya era reconocido ampliamente cuando yo llegué por los años 60. Tuve una entrevista con el doctor Mauricio Goldenberg, que aceptó mi incorporación con algunas condiciones, que tendría que ir un día por semana a su servicio, que era el servicio número 12, y que además tendría que formarme en neurología, cosa que fue sumamente valiosa para mí y que me guarda un recuerdo y una gratitud al doctor Anatolio Müller, que fue el neurólogo de nuestro servicio. Y ese fue un poco el encuentro, digamos, con las actividades del servicio que después fui desarrollando en distintos sectores. El primero más destacado y novedoso fue el del así llamado Departamento de Interconsulta. Por entonces había en televisión una audición que se llamaba La Patrulla del Camino, que era muy difundida y que relataba una patrulla que iba resolviendo problemas de delitos, accidentes, incidentes, y a nosotros nos empezaron a llamar los patrulleros, la patrulla. La Patrulla del Camino con Broderick Crawford. Sí, la patrulla fue formalmente el departamento de Interconsulta, cuya misión era establecer vínculos importantes con todos los servicios del hospital frente a la novedosa situación de un servicio de salud mental de esa jerarquía, con un director como Mauricio Goldenberg y con numerosísimos profesionales, desde psicólogos, médicos, trabajadores sociales, y que realmente fue fundante en el país, creo yo, sin duda, y por qué no decirlo, en algunos sectores del continente, gracias al estímulo y a la labor continuada que lideró Mauricio Goldenberg y que fue seguida por muchos colaboradores y discípulos cuyos nombres no menciono por temor a olvidarme de alguno. Entonces prefiero generalizarlo. Doctor. Pero han surgido desde el Policlínico de Lanús realmente líderes importantes, docentes de calidad que circulan por el mundo todavía con la cordial y cariñosa denominación de lanusinos. Sí, que han llevado la semilla del Lanús. Nuestro grupo alude a la pertenencia y compromiso con las consignas y las tareas que promovió y propició el servicio de psicopatología y neurología, que se llamó así en algún tiempo, después cambió, en el Policlínico de Lanús. Doctor, yo también soy un lanusino, pero tardío, ¿no? Porque empecé mi práctica allá por fines de los 80 en el Hospital Arauz Alfaro, el Hospital Evita, y ahí creo que usted tiene algo para decir de por qué terminaron eligiendo Lanús, debido a esta variedad de nombres según la época política del país. ¿Qué tiene para decir al respecto? Sí, era una situación
un tanto molesta o perturbadora, porque según los gobiernos de turno se iba cambiando el nombre del hospital y a veces se llamaba profesor doctor Gregorio Araoz Alfaro y a veces Evita, con lo cual realmente se zanjó esta problemática de alguna manera llamándolo Policlínico de Lanús. Pero en la actualidad predomina nuevamente y tiene arraigo oficial el nombre de Evita. Con todo, los cambios de nombres fueron coyunturas accidentales. El servicio siempre tuvo una ideología y una modalidad de operación que fue novedosa. En principio, la atención de la salud mental en un hospital general. En segundo lugar, el extender la atención a la salud mental a la comunidad. Realmente en el Policlínico de Lanús se desarrolló un programa extenso, en esa época novedoso y muy exitoso, con sectores de la comunidad. Se formaron agentes comunitarios dentro del servicio y líderes comunitarios se incorporaron en la tarea del servicio, hicieron un aporte realmente valioso y muy novedoso por entonces. Sí, de hecho, tengo entendido que el servicio y la sala de internación particularmente, que yo también soy un lanusino tardío porque estuve coordinando en el año 94, 95 también una actividad en la sala de internación, que tengo entendido que fue la fundación de la sala de internación en un servicio de psicopatología en el marco de un hospital general. Fue un hecho inédito en el mundo. Tengo entendido que en honor a eso está nombrado en uno de los pabellones en Prémontré, en las afueras de París, y lleva el nombre de Mauricio Goldenberg, justamente en honor a ese reconocimiento, ¿no? Pero Efectivamente. ¿es así? Sí. Sí, efectivamente, y el reconocimiento a las tareas, a la ideología y al estilo ético de abordaje que desarrolló Mauricio Goldenberg, promovió en sus discípulos, que tuvimos el privilegio de estar junto a él, realmente adquirió una dimensión que pasó los límites de Lanús y del país. Y fue realmente reconocida y replicada su modelo en distintos países de Sudamérica y también tuvo un eco importante aquí en Europa, en buena medida, y en Estados Unidos, en buena medida porque se dio la insólita situación que muchos líderes y colegas y compañeras que tuvieron que alejarse del país y exiliarse o emigrar, llevaron las consignas y la ética y la ideología del servicio y la replicaron en muchos países. Y eso tiene todavía vigencia actual después de tantos años. Doctor, dos cosas le quiero plantear para que usted pueda decir algo al respecto. En una entrevista que yo mantuve con usted hace años, usted me dijo que Mauricio Goldenberg, el maestro y profesor Mauricio Goldenberg, fue también un gran promotor, aparte del tema de la salud mental, como usted lo acaba de caracterizar, también de la perspectiva psicoanalítica, no siendo él psicoanalista, ¿no? Efectivamente. Mauricio Goldenberg fue un gran promotor de las prácticas psicoanalíticas, no solo en la práctica privada, sino que tanto la actividad del Policlínico de Lanús, Evita, como la del Hospital Italiano, donde él se trasladó,
años después de haber comenzado su extensa tarea, fueron aportes importantísimos para el reconocimiento de que las prácticas psicoanalíticas no eran exclusivamente patrimonio efectivo de las prácticas privadas. Y realmente eso ha dado a muy distintas instituciones la posibilidad de introducir la formación y la práctica psicoanalítica adaptada, por así decirlo, a las realidades, recursos, posibilidades y también limitaciones del hospital público. Pero pienso que es un reconocimiento importante el que usted enuncia, porque eso dio lugar a que en la actualidad se desplieguen y desarrollen prácticas psicoanalíticas adaptadas a las condiciones y las circunstancias e incluso articuladas con las prácticas de atención comunitaria. Sí, y Valentín, retomando lo que vos recién comentabas sobre la creación de la patrulla, ¿no? Y en ese momento, que se podría decir fue un momento de construcción del campo de la salud mental, y ustedes con la patrulla y ese trabajo de interlocución con las distintas especialidades del hospital general, empezaron a llenar de contenido el concepto de interdisciplina, ¿verdad? Efectivamente, el concepto de interdisciplina primó dentro del servicio. Realmente esa fue una de las consignas importantes, que las prácticas que se desarrollaban en el servicio no eran patrimonio exclusivo de la psiquiatría, ni mucho menos. La psicología, el trabajo social, distintas modalidades de operaciones terapéuticas se introdujeron como hechos novedosos realmente. Y desde el punto de vista de la estrategia del servicio, fue muy importante poder establecer vínculos constructivos con los demás servicios de atención médica en las distintas especialidades, lo cual nos permitió realmente una muy gratificante actividad vinculada a otros servicios de medicina interna, a otras especialidades con las que desarrollamos realmente actividades muy productivas, muy creativas, y que facilitaron superar el prejuicio que en muchos estamentos hubo durante muchos años con la atención psiquiátrica o con la psiquiatría en general, ¿no? Y creo que eso es uno de los méritos importantes que permitió después establecer, a partir de esos logros, establecer también las redes de atención primaria en salud mental, los centros que se fueron creando y en los que Mauricio Goldenberg y otros colegas tuvieron la virtud especial de promoverlos y de ponerlos en marcha. También es cierto que en distintos momentos y en relación a la vocación política, en el buen sentido de la palabra, de política de salud mental, se pudieron adelantar realmente actividades fuera de los muros del hospital, aún del hospital general, y eso dio lugar a la así llamada salud mental comunitaria, que aproximaba las prestaciones, tanto preventivas como asistenciales, como rehabilitadoras, realmente a los centros comunitarios por fuera de los límites estrictos del hospital. Y creo que eso fue desarrollándose en distintos medios y hay experiencias notables, digamos, que se establecieron también
más o menos al unísono con otras experiencias internacionales como fue la italiana, por ejemplo, ¿no? Por eso creo que es un continuo que, si bien comienza con la incorporación de la atención psicológica, psiquiátrica en los hospitales generales, rompiendo así, por así llamarlo, o diluyendo, digamos, el prejuicio de los hospitales psiquiátricos estrictamente anticuados ya para esa época, permitió un desarrollo realmente importante y permitió también desmistificar la enfermedad mental como algo peligrosísimo siempre. La enfermedad mental de a poco fue instalándose con carreras afines, con el trabajo interdisciplinario, como una práctica más aceptada por la comunidad. Y en la actualidad creo que en distintos países, incluso yo hace ya 40 años que estoy en Europa, en España, digamos, eso es un avance importante, una tradición que se va fortaleciendo y que va permitiendo que los profesionales de la salud mental se integren en los proyectos generales de salud, como dije antes, tanto en prevención primaria, programas para prevenir la aparición de enfermedad, como secundaria para asistir, como terciaria para rehabilitar. Doctor, usted está desarrollando y nombrando una serie de términos que en los últimos años también hay ciertas posiciones desde el psicoanálisis que los consideran incompatibles, ¿no? Salud mental, prevención, rehabilitación, ¿no? Esa corriente muchas veces se pone de una manera, vamos a decir, un poco, diríamos, dogmática, me parece preservando más cierta identidad del psicoanalista, pero en los hechos los psicoanalistas están por todas partes, ¿no? Y trabajando en diferentes cuestiones. ¿Qué podría decir hoy, que ya lo viene diciendo, ¿no? Pero a la gente que está parada en el psicoanálisis y que piensa que el psicoanálisis y la salud mental o las políticas de salud mental no son cuestiones compatibles, y menos la prevención? ¿Qué podría decir a los que piensan de esa manera? Creo que ha habido ya un cambio trascendente en los últimos decenios. No es una transformación fácil porque obviamente requiere un trabajo continuado, requiere no solamente la práctica, sino también la demostración y la investigación para corroborar la efectividad de estas prácticas. Pero hoy en día realmente podemos pensar que no solo en la Argentina, que en algunos aspectos fue pionera, sino en distintos países y acá en Europa esa posición dogmática ha sido superada y los diálogos interdisciplinares y las propuestas diversas en el campo de atención a la salud mental son realidades que se desarrollan según los medios culturales, según los recursos, según las ideologías, pero que tiene una extensa gama de experiencias que en buena medida han sido, paradojalmente, ¿no?, estimuladas por las migraciones que de la Argentina se han hecho y que han surgido líderes del Policlínico de Lanús o de otras instituciones afines que han desarrollado y siguen desarrollando actividades de este tipo en países de América del Norte y de Europa. Efectivamente, ¿no? Ahí colegas que participaron de la experiencia del Lanús, fueron esparciendo la semilla del Lanús, podríamos decir, en distintos lugares del mundo. Y yo pensaba, ese momento, ¿no?, el momento del exilio, el volver a empezar, en tu caso en España, en Barcelona, en el caso de Mauricio Goldenberg en Venezuela, ¿cómo fue ese momento posterior, ¿no?, el momento del exilio? ¿Pudieron mantener alguna interlocución? Porque bueno, en ese momento no había internet, no había
¿Cómo fue el transitar ese momento posterior, ¿no? En general, en mi experiencia, Sí. fueron tramitaciones facilitadas por el diálogo y por el reconocimiento del aporte por los colegas o las instituciones locales, tanto en Estados Unidos como en Europa, en los distintos países, con matices, obviamente. También hay que reconocer que no todo nació y se difundió desde Lanús. Hay aquí en Europa experiencias locales que han logrado un prestigio muy bien ganado, también en Estados Unidos, si bien tienen sus identidades a veces afines, con matices, pero que siguen, digamos, una línea que podríamos decir de gran apertura y facilitación a que los recursos de la atención a la salud mental, por una parte, se reconozcan como interdisciplinarios, o epistemológicamente podríamos aspirar a que sean transdisciplinarios, y por otra parte que han sido aceptados por autoridades, por universidades, en algunos lugares más, en otros menos, pero que hay un reconocimiento, digamos, de las prácticas psicoterapéuticas y de rehabilitación con instituciones en distintos lugares del mundo que tienen sus identidades, no siempre similares o idénticas totalmente, pero que ponen en evidencia con el correr del tiempo que aquellos que iniciaron este desafío, entre los que para nosotros figura en primera línea Mauricio Goldenberg y todos sus colaboradores, realmente pueden darse con prosperidad y con efectividad en estos momentos, visualizarse en distintos lugares del mundo. ¿Y se volvieron a encontrar, se volvieron a ver, particularmente con Mauricio Goldenberg, se mantuvieron en interlocución? ¿Hubo, en fin, algún encuentro posteriormente en el exilio? Sí, hubo, mientras él estaba en Caracas, era frecuentemente visitado, también convidado e invitado a participar, tanto él como sus discípulos, en ámbitos congresuales, en distintos proyectos docentes, y yo tengo la impresión de que, claro, estas cosas requieren tiempo, maduración, experiencia, e inclusive requieren tener tolerancia al rechazo o a la no aceptación inmediata. Pero si hacemos una lectura, más allá de las diferencias de los distintos modelos, realmente el predominio y la hegemonía del antiguo hospital psiquiátrico, por ponerle una denominación, digo antiguo, podría ponerle otras características, pero del antiguo hospital psiquiátrico, realmente en estos 50 años se han logrado en muy distintos países avances importantísimos. Y yo creo que esto se puede visualizar con matices, pero en distintos países, para bienestar de la población y para alivio de las patologías o de los sufrimientos psíquicos que implican la vida misma y distintas actividades o distintos procesos que alteran el bienestar psíquico. En estos mismos momentos estamos afrontando los efectos de esta pandemia que realmente ha lesionado de distintas maneras a comunidades enteras y que es prioritaria en muchos programas de atención a la salud mental, la recuperación y la prevención de alteraciones severas que ha generado en este último bienio, y que merece ser especialmente atendida, porque la pandemia está generando todavía severos impactos y requiere que los estados creen los recursos necesarios para disminuirlos
o para recuperar a la gente o a las poblaciones que han sido afectadas. Doctor, volviendo un poco a antes de Europa, ¿no? Tengo entendido que usted fue el que sucedió a Goldenberg cuando se fue a Argentina, pero también tengo entendido que no cobraban sueldo ustedes por la tarea que hacían. ¿Es verdad? Eso era habitual en Lanús. Probablemente unos 10 o 12 profesionales cobraban un salario que nunca fue excesivamente generoso, pero la mayor parte de los profesionales que concurrían y trabajaban, investigaban, difundían nuestros saberes y nuestras dudas y voluntades, no eran remuneradas económicamente. Por mucho tiempo, en nuestro servicio, había algunos pocos salarios en relación a la cantidad de profesionales que concurrían, porque el servicio era una fuente también de pertenencia y aprendizaje, y esa era la remuneración que muchos deseábamos y que nos resultaba suficiente, porque realmente la remuneración económica nunca fue una motivación y además nunca fue accesible hasta pasado muchos años. En la actualidad creo que la situación está algo más equilibrada, pero hay que reconocer que los trabajadores de la salud, en general los profesionales de distintos niveles del campo de la salud, no son ampliamente o generosamente remunerados en sus salarios. Y ahí es donde la vocación y el deseo de integrarse en proyectos cualificados suple el privilegio o el beneficio de salarios importantes. La mayoría o muchos profesionales distribuyen el tiempo suyo en distintos niveles. Por una parte se forman, pero por otra parte realizan asistencia en instituciones públicas donde no suelen percibir salarios adecuados y compensan con la práctica privada. Esa es una realidad que hay que reconocer. Uh-huh. Doctor, quisiera que usted me cuente un poco cuáles fueron las circunstancias que hicieron que se vaya del país, que se tenga que ir del país, y qué valor tiene para usted una palabra que utilizó incluso en situaciones difíciles en ese momento, que es la palabra negociar. Mire, las circunstancias son muy, muy claras y las explicité varias veces en distintos contextos. Yo no tenía absolutamente ninguna actividad militante política, ni mucho menos, pero el servicio nuestro era mal visto por las autoridades militares y en su momento consideraron que yo era un activo dirigente de la insurgencia. Fui detenido ilegalmente, era la época del vocablo desaparecido. Obviamente toleré todo lo que conlleva ese vocablo y ese tipo de detención. Me da un poco de malestar, pero voy a decir, las torturas, la situación de desaparecido, que ya era mucho, pero al fin creo que entendieron estos señores que atacaron a la ciudadanía con tanta vileza que yo no tenía nada que ver con lo que ellos imaginaban que yo tenía, y bueno, mi castigo fue por ser el jefe en ese momento del servicio y por el prestigio que el servicio tenía. Así que así fue que se me dio el alta, con las cicatrices psíquicas y físicas correspondientes y con la consigna de que tenía que abandonar el país en 24 o 48 horas, cosa que cumplí con ayuda de muchos colegas, no solo del país, sino del extranjero, y bueno, por distintos caminos y por historias que tenía con España y con Cataluña especialmente,
decidí radicarme en Cataluña, en Barcelona, que me acogió con la generosidad que caracteriza a este pueblo y donde estoy viviendo, trabajando, criando hijos y nietos hace 40 años, sin despegarme nunca de mis orígenes. A raíz de mi estancia aquí establecimos programas muy interesantes de formación de colegas argentinos, de residentes en una institución sin ánimo de lucro que con otros colegas yo fundé hace muchos años y en la cual vinieron a hacer experiencias formativas numerosos colegas de Argentina y de Chile y de Venezuela y de Uruguay. Y muchos de ellos volvieron a sus tierras y replicaron ahí modelos que aquí pudieron observar. No he sido solo yo, no quiero decir nombres porque temo olvidarme, pero varios compañeros, colegas que de una u otra manera se exilaron, cumplieron una función muy, muy importante en los países en donde se instalaron, sea en Europa, en Estados Unidos o incluso en algunos otros países de Sudamérica, como Brasil. Siempre temo olvidarme de alguno, pero me van a disculpar. No, está muy bien, para que no haya nadie que se ponga celosa ni celoso, ¿verdad? Y cómo, porque ya llevas 40 años de trabajo en España, en Barcelona más específicamente, y bueno, la España post-franquista a la que tú llegaste también fue una suerte de volver a empezar, ¿no? Más que nada, parece que hubo ahí también experiencias fundacionales en España, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de ese momento y lo que aconteció y cómo están las cosas ahora, ¿no? Bueno, yo llegué en un momento muy propicio donde se restauraba realmente el espíritu de la democracia, el campo de la salud era revisado y cuestionado, el campo de la salud mental también, y desde entonces podemos decir que se observa y se vive constantes transformaciones que la mayoría obviamente tienden a mejorar las condiciones tanto de la población como de la comunidad como de los propios profesionales, ¿no? Yo pienso que en España, en algunas comunidades autónomas más, en otras menos, pero se está desarrollando un proceso valioso que siempre podrá ser mejor, igual que en otros países de Europa, como ser Italia y Francia, por mencionar algunos. Y realmente a mí me permitió, cuando llegué aquí, incluirme, digamos, en los proyectos locales, no solo en Cataluña, sino en otras comunidades autónomas de España, con mucha gratificación y gozando realmente del privilegio de la apertura democrática de los años 80, mientras en la Argentina se habían cerrado posibilidades que se reabrieron muchos años después y que en la actualidad están floreciendo con el aporte y la valentía de muchos profesionales. Insisto que me perdonen que no mencione ninguno, porque si menciono un nombre me habría olvidado de dos. Pero si lo digo genéricamente, también hay una deuda de gratitud con todos los profesionales de la salud mental que en la actualidad desarrollan proyectos muy, muy exitosos y progresistas y a los que creo que las autoridades debieran darle el máximo apoyo posible para poder continuar con esta actividad tan prolífica y muy bien encaminada con muchos colegas con los que yo mantengo incluso relación epistolar y con frecuencia. Doctor, usted con otros colegas profesionales
en Barcelona, fundó hace tiempo el IPSI, ¿no? Me gustaría que nos cuente qué es el IPSI, cómo funciona, pero quiero hacer un comentario sobre el IPSI antes que usted hable, que por la información que me suele llegar por mail del IPSI, hay cantidad de colegas que dan seminarios, cursos de orientaciones diversas, sistémicas y de diferentes escuelas psicoanalíticas en un mismo espacio. Cuestión muy difícil de pensar aquí en Argentina, donde digamos lo escolástico psicoanalítico y lo que son de otras teorías está bastante parcelado y segmentado. Más allá de este comentario, me gustaría que usted nos hable del IPSI. Bueno, el IPSI fue una creación bastante precoz con un grupo de colegas que trabajaban conmigo y que estudiaban conmigo. Decidimos crear esta asociación sin ánimo de lucro y realmente se convirtió en un dispositivo de formación porque tiene dos territorios, por así llamarlo, ¿no? El territorio asistencial y el territorio de formación. Ambos articulan adecuadamente y con bastante armonía sus funciones y es reconocido, digamos, como una institución sin ánimo de lucro que hace aportes, permitiendo el acceso de un número importante de pacientes que no podrían acceder a la práctica privada y también dando las posibilidades abiertas para la formación de profesionales. Por eso, digamos, serían dos capítulos, ¿no? Uno es IPSI, el territorio de asistencia, y otro es IPSI, el territorio de formación. En general, obviamente, la formación se inspira en las teorías y las prácticas psicoanalíticas, pero está abierta para las aportaciones de otras escuelas con las que mantenemos diálogos, digamos, académicos, más allá de las diferencias y aprovechando los potenciales de cada una de ellas. Bien, y Valentín, una pregunta te quería hacer. ¿Conoces la Ley Nacional de Salud Mental de Argentina? ¿Tuviste ocasión Sí. de conocerla? ¿Sí? ¿Qué opinión tenés sobre la ley que está, a pesar de muchos embates permanentes que hay, para intentar derogarla? ¿Qué opinión tenés en relación a esta ley? Yo tengo una muy buena opinión de esta ley. El problema es aplicarla y cómo aplicarla. Y tengo la impresión de que los colegas en Argentina tienen dificultades para que esa ley tenga una vigencia estable y pueda incorporarse en el corpus de la disciplina y de las prácticas de atención a la salud mental. Pienso que los colegas, o hay un grupo de colegas que están muy atentos a este proceso. ¿Por qué? Porque también es cierto que no todos somos amigos y no todos pensamos lo mismo. Hay algunos grupos que no alientan la incorporación de la ley en forma muy activa y precisa, con lo cual hay una situación de cierta tensión, pero que yo espero que pueda superarse, porque hay colegas de excelente trayectoria y mucho prestigio que están comprometidos seriamente en que la ley pueda aplicarse en forma natural y adecuada. Doctor, un comentario que tiene que ver también con algo personal de quien le habla. Yo lo conocí a usted por un mail que le mandó el que fue mi analista, Fernando Ulloa. ¿Qué puede decir de Fernando Ulloa en este recorrido que usted ha hecho de Lanús a Barcelona? Aquí ya me toca a usted sentimientos muy profundos.
Fernando Ulloa fue un gran maestro que consiguió captar el interés de numerosos grupos, entre ellos el nuestro. Yo estuve muy cerca de él y, aprovechando de su inteligencia y capacidad, trabajamos problemas institucionales junto con él y junto con el equipo, que en una época yo coordinaba en Lanús, y realmente creo que la salud mental de la Argentina tiene una deuda de gratitud con todas las aportaciones, y no solo con las aportaciones técnicas, sino con las aportaciones políticas que él describió de manera magistral en alguna de sus conferencias para el reconocimiento del nivel político en las prácticas de atención a la salud mental. Con él tuvimos actividades comunes y realmente todas fueron realmente muy estimulantes y modificaron en buena medida aspectos que estaban enquistados en las prácticas tradicionales de los así llamados manicomios o hospitales psiquiátricos. Espero que con esto quede más o menos claro cuál es mi posición al respecto, ¿no? Y realmente creo que Ulloa fue uno de los maestros que movilizó realmente sectores importantes de la atención a la salud mental y de las prácticas psicoanalíticas y muy especialmente de las prácticas institucionales, lo cual fue una tarea realmente novedosa y que benefició a muchas instituciones, entre ellas justamente al Lanús. Sí, esto que usted dice me hace recordar un concepto de él que decía estar psicoanalista, más que ser psicoanalista, ¿no? En función de precisamente de estos cruces epistemológicos y de prácticas que nos plantea el campo de la salud y el campo de la salud mental. Sí, con él hemos hecho, personalmente, he tenido una relación de trabajo muy productiva, muy creativa, y que dio lugar a las prácticas institucionales y comunitarias como una apertura sumamente valiosa en su momento, aunque no solo fue conmigo, hubo muchos profesionales que acompañaron el pensamiento y la acción de Fernando Ulloa, y para mí guardo un recuerdo de gratitud por todo lo que nos brindó, especialmente a los así llamados lanusinos, de varias maneras, y creo que sus proclamas, por así llamarlas, en el campo de la salud mental, siguen teniendo y seguirán teniendo vigencia por mucho tiempo. Bueno, Valentín, la verdad es que es para nosotros un gusto personal que nos damos también y el interés en poder transmitir estas experiencias que realmente no solo se puede decir que han ustedes intentado llevar adelante, sino que han practicado, han fundado el campo de la salud mental en la Argentina, este movimiento de apertura forzado, pero que en definitiva permitió llevar esa semilla de prácticas comunitarias. Se te escucha hablar y transmitís, ¿no? Esta sensación de trabajo compartido. La última pregunta y ya vamos a dar por terminada este maravilloso encuentro, que es en relación al porvenir, ¿no? ¿Cómo imaginás el porvenir del campo de la salud mental en España, en Argentina, las neosubjetividades? ¿Qué nos podés decir brevemente en relación a eso? Bueno, brevemente es difícil definir la complejidad sí. de este planteo que usted hace, pero no quiero despedirme de usted sin mencionar
la importante tarea que viene desarrollando hace años la OMS, dirigida en distintos momentos por distintos colegas, pero que siempre ha estado al frente, digamos, de los avances, facilitando, promoviendo realmente la concreción de nuevas aportaciones a esta apertura que todavía la salud mental requiere, como toda la ciencia, continuar por mucho tiempo, y siempre podrán reconocerse nuevas aportaciones, descubrirse nuevos elementos, porque es una disciplina también y una problemática de alta complejidad, y con ello tendremos que proseguir, los jóvenes y los maestros, sin perder esperanzas en conseguir disminuir el sufrimiento de la comunidad. Tiene mucho que ver, obviamente, con las circunstancias sociocomunitarias, ¿no? Doctor, Con el bienestar de la población. doctor, ha sido una hermosa entrevista, un día feliz para nosotros y le mandamos un gran abrazo. Para mí, que me permitan expresar algunas ideas y que me ofrezcan este espacio para comunicarme con tantas colegas y colegos y colegos, permitiéndome una humarada. Yo les agradezco mucho haberme permitido utilizar vuestra plataforma para hacer algunos comentarios en función de sus inteligentes preguntas, y me despido con la ilusión de que las nuevas generaciones sigan haciendo aportes creativos, constructivos, que mejoren la calidad de vida de nuestros pueblos. Gran abrazo, doctor, y muy buen fin de semana. Hasta muy pronto. En Pulsión de Radio, las luces ya se apagan para pasar a nuestra sala de cine. Buenas noches, Walter Molnar. Un regreso fuera de serie. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo va? ¿Cómo va todo el mundo? ¿Gabriel? Bien, bien. No sabía si hoy venía Walter Molnar o Walter White. O Walter White, sí. Un Walter iba a venir. Estamos ahí en tema, digamos. Bueno, lo extrañábamos, Molnar. Sí. Sí, porque hace un tiempo que no vamos al cine. Así Es verdad, claro. Uno dice que hay para ver. Pero bueno. Hoy es viernes de cine y series. Hoy estamos con cine y series, sí, un tema ahí siempre postergado que alguna vez me hubiera gustado tocar, así que bueno, podemos aprovechar para hacer una pequeña semblanza, introducción, vamos a decirlo así más bien, ¿no? Bien, toque nomás. Así que bueno, vamos a empezar a decir algo. Bueno, dentro de todos la cantidad de series, seriales que han sido proyectadas en la última década, podríamos decir. Hay algunas que se han destacado fundamentalmente, pero bueno, implica por ahí nombrar o mencionar algunos tópicos, algunas cuestiones o características, ¿no? De que ha hecho que la gente se vuelque tal vez decididamente hacia la vista, digamos, de estas series, y haya, no digo abandonado, pero bueno, por ahí tomado alguna distancia de lo que se conoce como el cine tradicional, ¿no? Entonces, pensando un poquito el tema, se me ocurrió, bueno, en principio mencionar una de las series, digamos, que más ha revolucionado, por decirlo así, el género ese, que es la famosa Breaking Bad, ¿no? Que todo el mundo, supongo que quien más que menos habrá visto, seguramente, ¿no? ¿Y en qué, Walter, vos opinás que hubo ahí una revolución con Breaking Bad? ¿Qué revolucionó Breaking Bad? En esa, a ver, en esa en particular, hay algunas cosas que por ahí
también nos interrogan o nos interesan en tanto analistas, ¿no? Algún comentario también podríamos hacer, no para hacer una especie de psicología de personajes, como dijimos una vez, pero bueno, es interesante el fenómeno en sí, ¿no? Y en este caso en particular, es el personaje, el famoso personaje Walter White, ¿no? El profesor, digamos, de química, frustrado, ¿no? Un tanto el americano, digamos, mediocre o fracasado, ¿no? Bastante lejos de lo que se puede pensar como sueño americano, ¿no? Y la serie creo que produce una primera cuestión interesante, que es la total identificación con el personaje, ¿no? Cosa que busca, bueno, también el cine, obviamente, ¿no? Sí, las desventuras, ¿no? Con en lo desventurado. Sí, y afortunado a la vez. Sí, ¿no? el tipo fracasado, ¿no es cierto? Mediocre, que llega a un momento de su vida que ve que no tiene, digamos, demasiado por venir, con una vida de medio pelo, qué sé yo, y que por una circunstancia un tanto particular, digamos, de su vida, que es una enfermedad para la que necesita un tratamiento que por otro lado desnuda, ¿no?, la falta de cobertura médica en los Estados Unidos. El seguro médico de Estados Unidos es un seguro para los ricos y los que pueden pagarlo, y después el resto de la gente está realmente desprotegida, ¿no? Entonces es una serie que de alguna manera toca varios tópicos, desde su creador Vince Gilligan, que cuando fue a presentar el proyecto le dijeron que estaba bien, pero que tenía algunas semejanzas con Tweeds, ¿no? Con la de la mujer que vende marihuana para sostener a los hijos, y el tipo no sabía ni de qué le estaban hablando, le dio un poco de vergüenza. Dijo desconocer realmente el argumento de la otra serie. Fueron, como todas este tipo de cosas exitosas, fueron cuestionados los actores del reparto, ¿no? Que dirían a John Cusack, digamos, para el papel principal. Pero Gilligan había trabajado en X-Files, que había tenido bastante éxito, y en un par de capítulos de esas series había estado... X-Files es Expedientes Secretos, claro, X. Exactamente, ¿no? Claro. Sí, entonces ahí habían estado Bryan Cranston, el protagonista, Walter White, Jess, ¿no?, el otro protagonista, y bueno, un poco por insistencia y por las pruebas que le habían tomado, se dieron cuenta que sí, que eran los personajes. Vieron los capítulos, hay uno que se llama Driver, de Expedientes X, donde trabajan los protagonistas de esta serie, con lo cual convencieron a toda la producción de tomar, de apoyar este proyecto, ¿no? Pero decía, en principio, como para agregar alguna otra lectura en particular que tiene que ver un poco con nuestro programa y con nuestra calidad de psicoanalistas, ahí aparece una cuestión interesante, que es tal vez la diferencia entre el canalla y el perverso, o en todo caso la canallada en todas las estructuras clínicas, y si este tipo respondería a lo que nosotros entendemos en la clínica como perverso o no, ¿no? Y hay una serie de cuestiones, me parece interesante para pensar en ese sentido. Yo estaba viendo un poco, a mí hay algunas cuestiones en particular de la serie que me parece que están muy bien trabajadas, y hay una escena en particular que me parece muy interesante, que es cuando Walter deja ahogarse en su propio vómito a la novia de Jess, ¿no? Y ahí me parece a mí que hay un quiebre en la historia, ¿no? Esto también ha sido observado por un montón de gente. Se atraviesa un umbral. Sí, y es muy interesante porque la cámara toma al tipo y el tipo hace un gesto que realmente está muy bien, que es entre detengo esto y le salvo la vida a esta chica, ¿no? Y entonces la historia cambiaría, ¿no? Rotundamente. O dejo que se ahogue en su propio vómito, en tanto puede ser una testigo complicada, qué sé yo, y pierde a su socio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
y hay un punto ahí de vacilación muy interesante en la toma, ¿no? Walter, no sé si se acuerdan de eso. porque vos, digamos, mencionabas esto de que había sido una revolución, ¿no? Digamos, y también lo fue desde el punto de vista técnico, ¿no? O sea, no solo respecto al contenido, digamos, en particular, sino también a una, bueno, ahora mencionás la cámara, ¿no? Digamos, ¿no? Sí. A una nueva manera de filmar, ¿no? Sí, ahora, mirá, ahora decís un punto muy interesante. Eso se puede observar, esta no es de esa cadena, o sea, no es de HBO, que digamos, que fue de alguna manera lo que era primera división en la serie de los Estados Unidos, que siempre tiene un sesgo netamente cinematográfico. Cuando vos ves una serie producida por estos tipos, vos vas a ver en el plano, en el relato, movimiento de cámara, la construcción de los personajes, la historia, siempre va a ser una cosa que apunta todo el tiempo, trata de apuntar a un lenguaje, podríamos decir, más propiamente cinematográfico, en oposición, digamos, abrupta oposición a cualquier película producida por Netflix misma, que tiene una estética, comillas, no grandes, estrictamente televisiva, ¿no? Son plano contra plano, las historias son bastante acotadas, no indagan demasiado en ninguna psicología de personaje, ¿no? Es una cosa que más bien parece casi un programa de televisión propiamente, ¿no? O sea, quiero decir, un lenguaje bastante digerible, fácil de consumir, ¿no? Y por otro lado, que alimenta, y ahí sí, bueno, un poco toda la aparición de las series, ¿no? En oposición a, ni hablar de lo que podríamos entender por cine de culto, de arte, que exigiría un trabajo del espectador. Acá sí, hay evidentemente la función del puro goce casi, ¿no? O sea, el entretenimiento del público mediante el consumo masivo de horas y horas y horas de episodios, ¿no? De pastillitas azules. Y bueno, sí, porque es yo creo que es siempre fue la principal de las ideas. Lo que pasa es que hay como calidades, ¿no? Una cosa es ver Breaking Bad y otra es la infinidad de series que uno puede, por decirlo así, consumir, ni siquiera como entretenimiento, porque uno por ahí ve 2 capítulos y lo abandonás. Sí, no podría decir con la máquina de hacer chorizos de series de Netflix. Ahora, Claro. Walter, vos hablás justamente de la calidad de esta serie, ¿no? Sí, esta en particular a mí me gusta, de las series así, viejas, digamos, icónicas, por ahí es un poco decir mucho, pero tengo algunas así interesantes. Una, por ejemplo, que pasó muy desapercibida en su momento, inclusive por ahí el día de hoy, uno la menciona y la gente no sabe ni de qué se habla, que se llama Sons of Anarchy, que es Hijos de la Anarquía, que tiene, yo una vez escribí una pequeña nota que me gustó titular Hamlet en motocicleta, porque es una banda de las famosas bandas de motoqueros de Estados Unidos que andan en escuadrón, qué sé yo, pero la estructura de la serie es Hamlet. O sea, es muy interesante, ¿no? Es como si fuera Hamlet. Es posible que no sea casualidad, Y ¿no? es posible. Porque, Es muy posible porque uno podría decir, bueno, basta ver la serie y de entrada nomás, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Y esta hecho así es muy interesante. Por ejemplo. ahora, y volviendo a Breaking Bad, porque ahí, tomando lo que traía Diego también, hay un trabajo de los personajes que transita por la división subjetiva todo el tiempo, ¿no? Sí, yo creo que es eso, ¿no? Ha logrado provocar que cualquier americano medio se sienta totalmente identificado y hasta justifique, en todo caso, las canalladas o la ética, digamos, entre comillas, de este personaje que de alguna manera, bueno, en algún momento, digamos, no es el tonto, ¿no? De la neurosis que cree en el otro, ¿no? Se pone él mismo en el lugar del otro. Y puede, digamos, de alguna manera gozar de todo y justificar en función de su enfermedad y su necesidad todos sus actos. Pero yo me detenía en esa escena porque yo creo que ahí los tipos muestran que el tipo cruza una línea. O sea, en un momento decide que en función de sus objetivos, qué sé yo, él va a seguir por ahí.
Y cuando ya consigue el dinero para el tratamiento, realiza el tratamiento, qué sé yo, ya está, el tipo sigue con eso. No es que dice, bueno, listo, en realidad esto se termina acá porque la idea era conseguir el dinero para curarnos. Si hubiera parado ahí, no. En un momento obviamente muestra que el tipo ya se da cuenta que es mucho mejor perseguir que ser perseguido, por decirlo de alguna manera. Entonces se agranda, ¿no es cierto? Y ya se mete directamente en ser un mafioso más, ¿no? Sí, sí. Así que, pero creo que es eso, producen esa identificación donde uno, todos podríamos ser Walter White, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, que es distinto, y me venía a la memoria una película también, una película en este caso icónica, que es La Naranja Mecánica, ¿no? Claro. Pero en donde en realidad uno termina ahí pensando, bueno, no se salva nadie, no hay ninguno de los personajes de la película de La Naranja Mecánica con los que uno se pueda identificar. Es distinto el efecto que produce Breaking Bad, ¿no? Porque hay una simpatía que uno va y porque teniendo. vos podés, es como que si vos pudieras elegir ser Walter White o ser el antagonista, que es su cuñado. Acá es como que el antagonista es el protagonista, ¿no? O sea, Walter White, el malo, ¿no? El tipo que en un momento, porque obviamente la serie, en la jerga sudeste americano, eso que dice volviéndose malo se podría traducir, ¿no? Entonces, efectivamente, uno podría ser el cuñado, ¿no es cierto? Que si bien es un tipo de la DEA, que sé yo, pero es un tipo incorruptible. O sea, hasta el final de la serie... Es un buen tipo. Sí, es un buen tipo y obviamente representa de alguna manera esos valores americanos de la lealtad y la corrección. Bueno, pero ¿hay algún espectador que se identifique con ese personaje? Y pues, qué sé, yo supongo que algunos de los, no sé, por ejemplo, no sé, me imagino los votantes de Trump, ¿no es cierto? Encolumnados atrás de Schrader, ¿no? Que es gracioso porque lleva el nombre del director Paul Schrader, no creo que sea una casualidad. ¿No? Es así, es el tipo que representa el ideal americano. Como un cameo de nombre. Claro, ¿no? es un chiste, ¿no? Sí. Entonces puede ser que esos votantes de la derecha, de la ultraderecha, se sientan identificados con el personaje del tipo de la DEA que va en función, ¿no? Bueno, así que que todo, la esposa, ¿no es cierto?, de Walter White, que parece una tipa más o menos con ciertos valores, que en un momento se transforma en una socia y hasta peor que él. No sé, en un momento... y si la hacemos bien. Es más, claro, es absolutamente cínica, ¿no? Y corrupta, ¿no? La cuñada, que es una tipa cleptómana, que ha tenido, curiosamente, la esposa del cuñado, ¿no? Tan perfecto. Entonces, y el personaje de Jesse, ¿no? El rubiecito, que termina inspirando también a un montón de gente a identificarse con este tipo, ¿no? Que al fin y al cabo tiene una pobre vida, ¿no? Claro, pero es digamos, volviéndose malo, ¿no? Que se oferta, porque digamos, porque de alguna manera ahí hay una oferta, ¿no? Vos decías, cualquiera, ¿no? La oferta es cualquiera podría volverse malo, lo cual uno sabe que ahí hay algún tipo de estafa en esta oferta, ¿no? Porque, digamos, uno debería decir, digamos, en todo caso hay una oferta de que cualquiera podría volverse malo, lo cual es falso, porque digamos, ese malo que triunfa, que digamos que se salva de la muerte, que después hace dinero, ¿no? Te tiene que dar la estructura. Claro, pero en algún momento decían, no quiero dar ejemplos, ¿no? No, pero digo, ¿no? Digamos, en la escena política argentina, ¿no? Que había muchos que se identificaban con un personaje de la política argentina, porque justamente era alguien que era el prototipo, o es el prototipo de el malo. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede ser, ¿no? que la gente, digamos, se identifique con él, ¿no? Que quiera volverse malo, digamos, ¿no? Sí. Entonces digo, hay algún tipo de oferta que me parece que transmite también esta serie, digamos, que seguramente ese es uno de los ganchos de la serie, de bueno, ¿no? Cualquiera puede volverse malo, ¿no? Pero bueno, hay una estafa en
en esa oferta, digamos, ¿no? Sí, bueno, uno podría decir, bueno, es Walter White es el que fracasa al triunfar, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, cuando se da cuenta que a través de sus actos hizo matar al cuñado, digamos, y Sí. el tipo, ¿no? Como que no hay límite, ¿no? Para lo que es capaz de hacer en función de su propio goce, ¿no? Porque ya hay un momento que no le importa más nada, ¿no? Ya aunque y hay otra escena final muy interesante que dice, la esposa le dice, bueno, pero esto lo hiciste por la familia, ¿no? Hasta trata de justificar. El tipo dice, no, en realidad no, dice, lo hice por mí, como diciendo, no, soy una verdadera porquería, no, soy un canalla hecho y derecho. Sí, ¿no? lo hice. Lo hice y punto, y me gustó hacer todo lo que hice, encontré ahí como un goce en eso, no tengo justificación alguna. Ajá. ¿No? Walter, antes, digamos, de terminar, ¿hay alguna otra, digamos, digo, mencionaste Breaking Bad, mencionaste este Sí. Hamlet en motocicleta, Sí. ¿hay alguna otra serie, digamos, que vos, digamos, te parezca así que ocupa un lugar importante, digamos, que se sale, digamos, Un lugar disruptivo. sí, que se sale de esta fábrica de series como hacer chorizo, digamos, ¿no? O sea, podemos mencionar, no sé, varias, digo cosas que me gustaron a mí, obviamente que hay un montón, pero en cuanto por ejemplo, en cuanto al relato, la forma de filmarla, el desarrollo de los personajes, a mí me gustó mucho The Killing, por ejemplo, ¿no? O sea, dentro de lo que sería una especie de cine de terror, etcétera. O sea, cómo está estructurada esa historia y después el desarrollo de la detective y el compañero, ¿no? Y cómo van desarrollando, digamos, los personajes de esto. Y otra genial, pero ya me parece de otro nivel, incluso es True Detective, ¿no? Me parece fabuloso, sobre todo la primera temporada. O sea, la primera temporada de True Detective me parece... True Detective. Sí. ¿Cómo es la traducción? Sí, detective verdadero, no sé. Sí, ¿no? yo ya la sé, pero Pero la bueno, traducción, pero el título en español es así también. sí, no recuerdo cómo está en español. No, por si Recuerdo- alguno de los de No, nuestros todo- oyentes sí, se quedó todo- sin serie y esa en particular, bueno, también, ¿no? Trabaja de una manera muy particular. Los dos policías que forman la dupla son los investigados, o sea, ya de por sí es un punto de vista interesante, o sea, se ponen a investigar sobre las motivaciones, la ética de los dos policías, no tanto del supuesto asesino, el que cometió el crimen, sino al revés, ¿no? La segunda, la tercera retoma otra vez. Otra serie que está muy bien, sobre todo por el hecho de que creo que hasta mejora la película, que es la de los hermanos Coen, Fargo. O sea, sí, es muy buena. las 3 temporadas de Fargo son excelentes, ¿no? Y casi, bueno, de alguna manera, bueno, tal vez por la época y todo, pero creo que hasta mejoran a la película. Sí, cosa sí, que sí, generalmente sí. no pasa, digamos, ¿no? Porque ahí se hizo algo con Breaking Bad que la verdad que me pareció innecesario, no sé, en el camino, se llama una cosa que... Breaking Bad, la película. Sí, que fue Sí. una cosa que, no sé, supongo que No habrá le sido gustó. para hacer unos mangos habrá sido. No le veo ningún sentido. Bueno, no Este, sabemos por qué la hicieron. sí. Quizás Sí, porque el- se quedaron con, sí, el personaje con manija de- de Breaking Bad, No, quién sabe. por ahí la otra, ¿no? La secuela esta del abogado, ¿no? Sí. De Breaking Bad, de Saúl, ¿no? Bueno, Sí. Better Call Saul, esa está divertida, qué sé yo, porque el personaje se impactó mucho, ¿no es cierto? Sí, Pero sí, sí. pero bueno, Breaking Bad tiene ese atractivo, ¿no? Cuando uno piensa que, ¿no es cierto? Que el tipo que tiene los pollos hermanos, que es el rey, qué sé yo, que ese tipo parece indestructible, el tipo se anima a matarlo. O Sí, sea, sí. se le anima a ese, ya cuando vos decís, este tipo se mete con el mal mismo prácticamente, ¿no? Sí, sí, sí. Ese- Es increíble, casi tiene del punto de partida Sí. de Walter White a donde llega es casi el recorrido de Bilbo Bolsón Sí. en El Hobbit, Pero, ¿no? Que pero insisto en parte de ser un... Insisto en el mecanismo de identificación, ¿no? Cuando está bien Sí. trabajado, o sea, cuando empieza Breaking Bad, tal vez vemos la escena famosa, ¿no es cierto?
la casa rodante, el laboratorio ambulante, bueno, toda esa escena tan simpática, pero recordemos que el tipo lavaba autos después de ser profesor de química y uno de los alumnos viene y lo goza al tipo ahí, o sea, está todo armado de a poquito, ¿no? Como rompecabezas, de tal manera que cuando Walter White se dedica a lo que se dedica está totalmente justificado. O sea, todos decimos, bueno, está bien lo que hace el tipo, ¿no? Al fin, hay un momento donde ya no está tan bien, claro. Bien. Bueno, y ya está con nosotros Luciana Villegas. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, Hola, Luciana. Todo bien. Bueno, y si les parece, vamos a escuchar uno de los temas de Breaking Bad. Y a la vuelta estamos con el rincón de nuestra librera favorita. De radio, ya se viene El Rincón de los Libreros, la columna que en tu biblioteca no puede faltar. Bueno, muy buenas noches, Luciana. Buenas noches, Gaby. ¿Estuvo Bien. de feria el fin de semana pasado? Uy, sí, hace un montón de días que estoy laburando todos los días. Sí, estuvimos en la feria de editores con Caja Negra y con Cactus. Fuimos uno de los 800 expositores que estuvieron presentes 5, 6 y 7 de agosto, viernes, sábado y domingo, en el complejo Art Media, la feria de editores que se emite, digamos, que se hace todos los años, organizada por Víctor Malumián, que es de Ediciones Godot. Y bueno, fue espectacular. Le confieso que las dos editoriales que mencionó son mis favoritas. Sí, las mías también. Sí, son favoritas de mucha gente y eso está muy bueno. Sí. Está bueno vender editoriales que entro a las librerías. ¡Ay, esos de Caja Sí, Negra! de Caja Negra Cactus! seguro que es bueno. De Cactus. Cactus es hermoso, Sí. es una editorial orientada en filosofía, también Ujú. mucho en arte, una mezcla también de filosofía y arte. Después te paso unos libros, a ver si te gusta alguno. Bueno, acepto. Y te entrevistó a alguien, me pareció. Sí, conversamos con Víctor Malumián, con el organizador de la feria. La feria se hace, bueno, como dije, todos los años. El año pasado se hizo al aire libre porque estábamos saliendo de la pandemia. Durante la pandemia no se hizo una versión como virtual de la feria. Así que bueno, cuando volvió, ya los pasillos de la feria al aire libre que se hizo el año pasado fueron concurridos, pero esta feria explotó porque fue como volver un poco a esa normalidad que todo... O sea, ya la feria del libro fue como un regreso a la normalidad en la industria del libro, y la feria de editores, que encuentra justamente, el lema es el encuentro del editor con los lectores directamente. De hecho hay muchos editores titulares de las editoriales dando vueltas o atendiendo stands justamente para que se genere este encuentro entre lectores y editores, que por ahí no pasa en la feria del libro. La feria del libro es una cuestión como más Está comercial, más mediatizada. Exacto. ¿no? Entonces, esta feria lo que tiene como de particular y de interesante, primero que está plagado de editoriales chicas, ¿no? Entonces, y curiosas, incluso internacionales y demás. Y después que uno se encuentra directamente con los editores de esas editoriales que tanto nos gustan o que no conocemos. Entonces conversamos, como decía, con Víctor Malumián, al que le agradecemos muchísimo su tiempo porque le hicieron notas por todas partes, estuvo a full, aparte estuvo muy presente durante toda la feria, se hizo una fiesta de la feria el sábado. ¿Dónde fue la feria? En el complejo Art Media, que es en Corrientes y Dorrego. Es un espacio para eventos en general, muy bueno, muy lindo. Quizás quedamos medio apretados, pero porque la FED pide más, ¿no? Pero después un lugar muy agradable, iluminado, con, qué sé yo, electricidad, cosas que nada, los feriantes a veces nos vienen bien. Y bueno, hasta las manos de gente, tipo. Así que bueno, la pasamos muy bien. Hablamos con Víctor, como decía, le agradecemos su tiempo. Vamos a escucharlo en la primera, en su respuesta a la primera pregunta, o sea, en la que le pregunté con qué expectativas armaron la FED o esta edición y cuál fue la realidad, ¿no? Expectativa de realidad, qué pasó y cómo lo vio él.
podemos escuchar. Bueno, la expectativa para este año, cuando estábamos pensando la FED, tenía que ver con, bueno, no solo volvernos a juntar, como pasa todos los años, que estamos de cara a la lectora o al lector y le podemos contar lo que hacemos, y además nos puede contar lo que vio, lo que leyó y lo que le pareció en las últimas recomendaciones, que en realidad ese es el gran punto, ¿no? Escuchar qué tienen para decirnos. Pero la gran expectativa era volver a estar todos y todas juntos en un lugar en el cual estemos cómodos, poder volver a encontrarnos gran parte del rubro también, ¿no? Porque nos visitan autoras y autores que en general quizás son reacios a salir de su casa, traductoras, traductores, libreros, libreras. Y creo que ahí hay algo muy nodal de que sea un punto de encuentro para todo el rubro. Entonces, la FED está fungiendo un poco como ese espacio donde nos encontramos y charlamos y salen nuevos proyectos y salen complicidades. Y creo que cada vez más nuestro rol es generar ese encuentro de cara adentro del rubro y esa experiencia de cara afuera para las lectoras y los lectores con una propuesta cultural que les sea atractiva, pero que a la vez también proponga cosas distintas y nuevas, ¿no? Que sea el espacio para que nuevas autoras o autores sean un poco más conocidos para el público general. Bueno, hasta ahí la primera respuesta en este caso. Y bueno, un poco lo que comentábamos recién, la particularidad de que se dé un espacio de intercambio cultural real y en el campo, ¿no? Ya sea un editor que se pone a vender sus propios libros y de repente caen los lectores y puedan decir, ay, este me encanta, este libro me encanta, bueno, sí, ¿no? Que sea el editor o la editora el que esté conversando directamente con sus lectores. Después le preguntamos, digamos, cómo se explica en el medio del contexto medio adverso económico que estamos atravesando el surgimiento de las editoriales. ¿Por qué hay tanta editorial nueva? Bueno, muchas veces el surgimiento de una nueva editorial no tiene tanto que ver con el contexto económico. Yo creo que la editorial se mantenga tiene que ver con el contexto económico, pero que surja. Generalmente hacemos el chiste de que es más barato armar una editorial con una salida, no sé, de 2 títulos o 3 títulos en 200 ejemplares. Bueno, ahora con el aumento del papel habría que revisarlo, que poner un kiosco entre el mes de adelanto de alquiler, la garantía, etcétera. Creo que te sale más barato armar una editorial. Después la pregunta es por cómo se mantiene esa editorial, si las editoras y los editores pueden percibir un salario de esa editorial, si tiene un ritmo de publicación estable, y eso es lo que vos ves más afectado por las medidas económicas o por la economía general. Eso es lo que ves realmente afectado. El precio del papel frena un montón de las novedades, se reducen novedades y se reducen en 2 ritmos, en un ritmo de cantidad y en un ritmo de hacia lo experimental, porque pensá que una editora o un editor que quiere recuperar ese ingreso o esa inversión que hizo probablemente se incline por publicar el libro que seguramente tenga un piso de venta mayor, no el libro que es más experimental. Entonces ahí es donde más impacta el factor económico. ¿Sabés qué? Respecto, muy buena pregunta esta, Luciana. Justo en estos días leí un testimonio de alguien que participó de la FED, un testimonio que me dio profunda tristeza, ¿no? Decían, bueno, habían hecho las cuentas de lo que habían ganado con su participación en la FED, era un número, creo que alrededor de 400.000 pesos, ¿no? El número que decían, y estaban como muy contentos, festejando, que yo. Cuando terminan de festejar, les llega el presupuesto del próximo libro que iban a sacar, ¿no? Y el presupuesto del próximo libro que iban a sacar era 400.000 pesos. De la imprenta solamente. Digamos, ¿no? Entonces decían, toda la alegría que habían tenido, aparte de participar de la FED, sino aparte de conseguir realmente alguna ganancia económica, se les iba en un solo libro. Sí, sí, el tema es polémico ya hace años, digamos que como que en el rubro, ya en una feria del libro, me acuerdo, si mal no recuerdo fue 2019, que la apertura de la feria del libro se hace como alguien que está abriendo, yo no me acuerdo qué funcionario, hace una intervención muy potente, digamos, hacia el Estado, ¿no? O sea, hasta qué punto el Estado no debería, digamos, intervenir en las cuestiones, regular el precio del papel, que es un monopolio. Entonces, antes, casualmente, 2 días antes, una cosa así, de que empezara la FED, sale una nota en Infobae
que decía, no sé, una cosa, si arranca la Fed en el contexto en el que aumentan el de precio los libros, porque los libros, ya los catálogos aumentaron de julio a agosto, ya mandaron las listas con las actualizaciones y hay un aumento. Entonces analizábamos, ¿no? ¿Por qué salía una nota así a 2 días, una cosa así, con tan pocos días de que empezara la Fed, y por qué se señala a que el aumento de precios está a cargo como de la editorial? Bueno, la bajada ya explicaba un poco más que las imprentas, digamos que el problema son los costos, ¿sí? No es que la editorial dice, bueno, acá este libro de 1.500 pasa a 2.300. No, hay una serie de costos que sí o sí se tienen que tener en cuenta para que eso sea rentable, porque... Empezando por el papel. Es que empezando por el papel, porque después el resto de la cadena, qué sé yo, los autores, los editores, los correctores, eso no quiero decir que es precarizado porque no se plantea eso, digamos, pero sí son trabajos que no representan el costo mayor que está en un libro. El costo mayor está en la imprenta. Es tipo, bueno, a ver, le pago al diseñador, y llegamos a la imprenta y nos queremos matar. Sí. ¿No? Los presupuestos son esos, pero porque el papel es un commodity, entonces va siempre a la par, entre comillas, a la par del dólar, porque a veces el dólar baja, pero el papel de por las dudas sube, quedó aumentado, sí. Claro, no se acomoda al dólar. No. Entonces esa arbitrariedad hace que después, bueno, el editor esté como muy preso. Bueno, preso termina el que se mete con las papeleras, ¿no? Preso o desaparecido puede terminar. Bueno, la verdad que más o menos. Por decirlo de algún modo. Sí. Pero tal cual, ¿no? Entonces ese es un poco el escenario, hasta dónde, porque, qué sé yo, viene un lector y dice, ¡ay, qué caro este libro! Y bueno, pero mirándolo para atrás, ¿no? Bueno, no es que la editorial arbitrariamente subió los precios, sino que, bueno, el problema está en los costos. Y eso, bueno, justo sucedió y justo salió una noticia muy próxima a la Fed. Sin embargo, también nos sorprendía la cantidad de gente que había, ¿no? O sea, la cantidad de gente que sigue comprando libros. Y cuando me preguntaron en su momento, en la pandemia, el tema o cuando surge la discusión del libro digital, compitiendo con yo todavía no vi que el libro digital le ganara al impreso. O sea, el libro impreso no tiene... ¿Con quién habla? Estaba hablando, bueno, en una conversación con... Sí, acá lo hemos hablado también. ¿Te acordás? ¿No? En los primeros programas del año pasado. Sí. Pero también en una conversación con una persona de una librería grande, estuvo muy buena una comparación que hizo, ¿no? El libro de papel es como una cuchara. Vos podés estar rodeado de tecnología, con todo lo último que yo, pero tráeme la cuchara, ¿no? O sea, hay cosas como que no... Me pareció genial como la imagen de que el libro impreso se sigue buscando, y a pesar de todo, de que uno dice, ay, qué caro, qué sé yo, bueno, no, pero bueno, lo quiero tener. Es un objeto, ¿no? Es un objeto que con mucho valor todavía, y bueno, nada, a pesar de todo, fue una feria, me parece que muy exitosa. Y la próxima pregunta que le hicimos a Víctor tuvo que ver con esto, si no piensa de repente en acomodar la Fed en un lugar un poco más grande, ¿no? Porque crece y de repente decimos, bueno, vamos a la rural, ¿no? Pero así que a ver, esto nos contestó. Siempre nos imaginamos la Fed en un lugar más grande. El tema es que primero hay que encontrar ese lugar más grande, porque muchas veces hay como presupuestos que estarían del lado del público. Nadie tiene obligación de saber cómo funcionan realmente las cosas, pero, por ejemplo, muchas veces mencionan el CCK, que es hermoso el CCK, pero el CCK no tiene una planta donde pueda albergar algo del tamaño de la Fed. Habría que partirlo en varios lugares, y es un tema. Tecnópolis, que también es un espacio enorme y muy bonito, queda un poco atrás mano del transporte público para por lo menos lo que es el público de la Fed. Entonces es un poco difícil encontrar, ese es un lugar todavía más grande. De hecho, C Complejo Armedia nosotros lo venimos visitando desde el 2019 y por distintos motivos no lo podíamos usar. Siempre está buenísimo un lugar más grande para que estemos más cómodos y cómodas todos, ¿no? Pero el tema es encontrarlo y que cumpla con todos los requisitos que necesitamos para que se pueda dar la Fed con normalidad y como nos gusta. Para mí una buena librería... Bueno, hasta mientras tratamos de técnicamente esperar a la última respuesta,
Víctor, bueno, lo que hacía mención era esto, ¿no? Para estar como más, es como que la FED pide más lugar, ¿no? Como que empezó haciendo algo en el CONEX, antes se hacía en el CONEX, alcanzaba, siempre me había rotado, digamos, ¿no? Pero bueno, era lo que era algo como más under, si se quiere. Ahora, bueno, cada vez se está creciendo un montón, ya desde, no sé, gráfica, la imprenta por Elías Porter hizo como una carpeta muy linda con un cuaderno que nos daban a cada expositor y con no sé qué, unas postales. Entonces todas esas cosas, bueno, es cierto, la condición, qué sé yo, no mata fuego, digo, debe haber un montón de requerimientos como para hacer algo que salga bien de forma exitosa y que albergue a tanta cantidad de gente que no sea la Fundación El Libro en la rural, ¿no? Digo, claro. Es meritorio que algo que surge como... Sí, que tenga el espíritu. Eso, ¿no? Tal cual. Del editor independiente. Tal cual, sí. El espíritu y que, bueno, y que de repente esté ganando un terreno súper... ¿Y qué más? Ah, bueno, esto, ¿no? Como curiosidad y para escuchar la voz de Víctor con respecto a este tema de editores y libreros, le preguntamos para él qué era un buen librero o librera, o un buen editor o una buena editora. Algo que de otra forma no te hubieras cruzado, no hubieras encontrado, ¿no? Y en algún punto también tiene que ver con la curación, ¿no? Un buen librero, una buena librera es aquella que tiene una librería con libros que no encontrás en otra parte. Por la selección, por las recomendaciones, por cómo cruza un título con otro, por cómo arma sus mesas de novedades o de destacados, las vidrieras, etcétera. O sea, qué elige mostrar, qué elige quizás tener un poco más resguardado, qué cosas decide que no va a tener en su librería, pues no se pueden tener todos los libros del mundo. Me parece que ahí la palabra clave es la curación y eso también queda atado a un buen editor o una buena editora, que se define mucho más por los no, que dice, por lo que decide no publicar, que por lo que publica, ¿no? Porque todos los editores o editoras que han publicado piensan que ese libro que publicaron está genial. Nadie publicó un libro diciendo, esto está más o menos, pero bueno, lo voy a publicar igual, ¿no? Todos los libros que alguien decide publicar piensa que están fantásticos. Entonces en algún punto se define mucho por los no y por cómo esos no van moldeando el catálogo. Qué interesante lo del curador, volviendo a lo del objeto, ¿no? O sea, porque, ¿no? Efectivamente, lo que está planteando es, bueno, un libro tiene algo de objeto de arte, ¿no? Es en sí mismo una obra de arte. Sí, y bueno, ahora que justo vengo de ver la obra Imprenteros de Lorena Vega, es muy linda. La cruzo con esto porque es una obra de arte porque empieza desde la creación de un autor o una autora hasta... el trabajo de editores y editoras que le van dando forma, que hacen que eso sea legible, ¿no? Que eso se entienda, desde lo ortotipográfico hasta las construcciones de sentido, y después del trabajo que se hace en las imprentas, y eso, nada, la obra es muy emocionante. ¿Quiere que pongamos la cortina de la agenda cultural? Y comentamos la obra. Hice un cruce con el permiso y el perdón de Amaya y las chicas y de Clo. Un saludo a Clo, a Clo, a todas. También. Genias, perdonen, ya me estoy ahí cruzando, pero bueno, la verdad que la obra habla de la historia familiar de Lorena Vega, que su padre era imprentero. Es una biopic, ¿no? Es como un un biodrama, tal cual. Claro, como que es la historia verdadera, sí. Por decirlo de ella, ¿no? Sí. Muy interesante. Y los que estamos en los libros, vos ves esa obra y si fuiste a una imprenta, claro, o todo el olor, los ruidos de las máquinas, bueno, claro, es muy emotiva y muy emocionante. Claro. Pero bueno, por eso también es una obra de arte, porque hay atrás como todo un trabajo de hormiga. Artesanal, realmente. Artesanal, aunque la imprenta sea muy grande y sean cosas más mecánicas, también hay gente atrás diciendo, bueno, esto está... Cuidando el detalle. Cuidando el detalle, el color, las pruebas de color, que encaje todo, no sé, el foliado, no sé, cosas. Y bueno, y lo de curaduría, porque uno entra a una librería, uno dice, bueno, esta librería voy, ¿por qué? Porque encuentro lo que estoy buscando. ¿Por qué? Porque soy psicoanalista y sé que si voy ahí voy a encontrar todo, qué sé yo. Y después está esto de decir, bueno, no está lo que vos buscás, interpreto qué querés para ver si puedo asociarlo con otra cosa y poder ofrecértelo y que te sirva. Y de paso, bueno, lo que tiene el librero es que es un poco
esto, asesor, pero también tiene que vender, es un rol entre comercial y cultural, y después Sí, que cuando- no son roles contradictorios ni incompatibles, ¿no? totalmente, Porque como que a veces se sí. ve el arte o la cultura como, digamos, Tiene que tener ojo clínico, ¿no? De claro, algún exacto. modo el librero. Sí, incluso a veces los clientes son pacientes, ¿no? Porque llegan y no, porque bla, 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 entonces vos con esa escucha después traducís. O sea, se recomienda que tengan un diván también. Más o menos, sí. Para algunos casos. En algunos casos sí. Sí. Y después a mí me pareció muy interesante lo que dijo de los editores, la importancia de decir que no, ¿no? Lo que define o la posición que tiene que tener el editor o la editora para poder seleccionar, ¿no? Porque después uno tiene que salir a defender bueno, lo que está publicando y tiene que apostar. De hecho, no sé, grandes escritores, Kerouac, han sido rechazados por editoriales y después fueron Jack Kerouac, ¿no? Pero digo, ese no tiene mucha responsabilidad. Determina el catálogo, determina, uy, me estaré perdiendo la obra de... ¿no? Eso también me parece interesante lo que marcó Víctor Malumián, con quien dialogamos en ocasión de la Feria de Editores que se realizó el 5, el 6 y el 7 de agosto en el Complejo Art Media de la ciudad de Buenos Aires. Bien, casi sin respirar. Sí, Diego, te quedaste con ganas de preguntar algo. Me quedé con esto, esto de la búsqueda del lugar, ¿no? Y había aparecido Tecnópolis, ¿no? Y él dice, bueno, pero nuestro público no se trasladaría ahí, ¿no? O sea, porque también parece que junto con esta idea del curador o del editor que dice que no, también se crea un público determinado, ¿no? Que no, digamos, por que se le supone que no. Y que por más allá de que haya un crecimiento, digamos, tampoco es un público de masas. Uh-huh. Entiendo, sí. ¿No? Sí, estamos diciendo queda lejos o cerca de qué, ¿no? Claro. No es el público de masas que digamos que va a Tecnópolis. ¿No? Que justamente está, ¿no? Entonces digo, hay algo que también hay que, ¿no? Que es como nuevamente lo de la obra de arte, ¿no? Sí. Porque no es una, digamos, no es una, digamos, una obra de arte masivo, ¿no? Casi se parece cada vez más a una especie de galería de arte, digamos, ¿no? Sí. Que quizás lo digital, ¿no? Lo digital ha quedado más del lado de la cultura de masas. Sí. ¿No? Entonces, pero sin embargo, el libro conserva algo que en algún punto, a pesar de que, digamos, la creación de la imprenta fue lo que permitió digamos, la democratización o, digamos, o la masificación, digamos, de los libros, digamos. Sin embargo, parecería, esto estoy pensando en voz alta, y a partir de, digamos, de este testimonio que traes, como si también hubiera algo en este libro de papel que, digamos, que resiste a veces exitosamente, a veces no tanto por los costos del papel, esta cultura digitalizada de masas, ¿no? Que resiste como la cuchara, ¿no? Claro. Que, bueno, va incorporándose tecnologías. Vas a Tecnópolis a un recital, pero esto se acerca más a la noche de las librerías, ¿no? El público circula Santa Fe, Corrientes, Córdoba, yo un poco por el público del objeto libro, me parece, ¿no? O los parques, ¿no? Yo sigo yendo a los parques centrales, Parque Rivadavia, a Revolver. Para mí es un placer ir a ver, porque me voy a encontrar un día con alguna cosa rara, ¿no? Que sea, no sé, Moby Dick de Melville en una librería de Las Heras, en un lugar viejo, parecía una catacumba, ¿no? La librería que estaba ahí en Las Heras, casi Ayacucho, que ya no existe más, y revolviendo ahí encontré eso, encontré el libro de Ian Cott,
O sea, cosa Sí, que vos el orden del no, encuentro. claro, ¿no? digo, joya, Sí, ¿no? sí, sí. ¿A quién pertenecía Sí. este? Lo dejó acá, por suerte. Sí. Digo, así que bueno, No, esa yo así me encontré la Claro. primera edición española del Tractatus de Wittgenstein. Bueno, por ejemplo, claro. Así, en oferta, ¿no? Una ofertita de un libro que es un incunable, es imposible Claro, encontrar claro, otro ejemplar, no sé, pero bueno. Claro. Bueno, qué programa hoy, ¿eh? Y nos quedó en el tintero, bueno, ya tendremos ocasión de retomar. ¿Y qué programas vienen? ¿Y qué programas vienen? Porque vamos a tener ahora... ¿quién viene en el próximo programa, Diego? Y tenemos otro programa internacional, ¿no? Sí. Chan. ¿Jerusalén qué? Bien. Bueno, Walter, un gusto tenerlo nuevamente Igualmente. aquí Muy en amable. Pulsión de Radio y vamos, hoy tuvimos el primer capítulo Ahí está. de la sala de cine y series. Podemos continuar, claro. Continúa. Continuará. Bueno, nos estamos despidiendo, nos volvemos a encontrar El próximo viernes. en Pulsión de Radio.